bienvenidos. Gracias Gabriela, Juan Pablo y Gina por el esfuerzo en la explicación y por el espacio que le van a brindar a nuestros asistentes. Yo solamente quería darles una cordial bienvenida. Para nosotros en Forbes Mazars, la línea del servicio en materia de Global Mobility es un asunto del que venimos liderando a nivel mundial esa temática y esa proximidad con nuestros clientes de tal suerte que podamos, a través de los servicios que encuentran y que prestamos en conjunto, porque esta es una línea transversal a los asuntos de carácter pues migratorio, tributario, laboral, fiscal, entre otros, que puedan conocer un poco sobre las ventajas y sobre la capacidad que tenemos en Forbes Mazars en Colombia para la atención de estos servicios, de tal manera que entre Gabriela, Juan Pablo y Gina, que son expertos en la materia, pues podrán recibir toda el input y las soluciones que regularmente estamos enfrentando día a día respecto de estos asuntos, obviamente en un país que, sin perjuicio de las condiciones económicas en las que se ha desenvuelto recientemente, sigue recibiendo inversión extranjera, sigue siendo un propósito el crear, digamos, una oportunidad de negocio en Colombia, y de tal suerte que son empresas de carácter transnacional las que regularmente toman estos servicios en favor de sus trabajadores y en favor de los propios beneficios pues, con los que contamos para ofertar desde el área de Global Mobility. Entonces, bienvenidos todos. Gracias Juan Pablo, Gabriela y Gina. Les doy el uso de la palabra y bienvenidos todos. Gracias, Jaime, por tus palabras. Y bueno, para explicarles un poquito qué es Global Mobility, nosotros nos encargamos de brindar asesoría en visas y migración a los extranjeros y las empresas multinacionales que buscan establecerse en Colombia. Nos encargamos de analizar los requerimientos de cada cliente, como por ejemplo determinar el tipo de visa más adecuado, convalidar el título profesional de ser necesario, lo asesoramos en cumplimiento tributario, en seguridad social, en todos los aspectos de la contratación de un extranjero en caso de querer ser un empleado y a sus empresas, es decir, la relocalización completa del extranjero. Queremos que cuando él llegue a Colombia tenga absolutamente todo a la mano. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, ¿cómo funciona el régimen migratorio en Colombia? Todas las personas extranjeras necesitan un permiso para ingresar a Colombia, incluidas las nacionalidades exentas de visa para visitas cortas y no remuneradas. Es decir, que el sello que les coloca migración a aquellos extranjeros que ingresan al país en calidad de turistas, eso es un permiso de ingreso válido en un principio por 90 días, que luego lo pueden extender a 90 días más, o en su defecto necesitan una visa dependiendo de la nacionalidad y la labor que vaya a realizar. En la resolución 5477 del 2022 se establecen todos los tipos de visas y los requisitos para que un ciudadano extranjero pueda solicitar una visa aquí en Colombia. En esta resolución se dividen las visas en tres categorías, como son visitante, migrante y residente. Y aquí en Forbes Mazars les hicimos un listado de las visas que más nos solicitan, como son en el caso de visitante, las de negocios, las de nómada digital, práctica laboral y la de prestador de servicios, obra o labor. En el caso de las visas, en la categoría de migrante, tenemos la de cónyuge de nacional colombiano, migrante del Mercosur, trabajador, socio propietario e inversionista. Y en las visas de residente tenemos aquellas por tiempo acumulado de permanencia. La siguiente, por favor. Bueno, expliquemos un poquito los tipos de visa tipo B de visitante más solicitados para nuestra firma. En el caso de la visa de negocios, es aquella para realizar pues, gestiones de estudios de mercado, planes o trámites de inversión directa.
para constituir una sociedad comercial, una negociación, celebrar contratos, etcétera. Esta visa está destinada pues a aquellos extranjeros de nacionalidades que no se encuentran exentos de visa para corta estancia, pero que estando eximidos de esta visa necesiten estar mayor tiempo aquí en Colombia. Tenemos la visa de nómada digital, pues para prestar servicios de trabajo remoto para empresas que no están constituidas en Colombia en calidad de independiente o vinculado bajo un contrato laboral. Lo más importante acá para, no, para pedir una visa de nómada digital es pues demostrar los ingresos suficientes pues para poder permanecer en Colombia y una póliza de salud con cobertura a todo riesgo. Tenemos adicional la de práctica laboral, que es, como su nombre lo dice, pues para hacer pasantías en una empresa constituida en Colombia. Aquí es importante porque solo pueden aplicar los titulares de nacionalidades exentas de visa para corta estancia, de las cuales están establecidas en la resolución 3717 del año 2023. Y la de prestador de servicio, obra o labor, pues para desempeñar trabajos de forma temporal en Colombia bajo este tipo de contrato. Como pocas visas tipo B de visitante, esta es una de las visas que se puede solicitar extensión de la visa para beneficiarios. Y obviamente este permiso solo permite trabajar para el cargo y la entidad que le otorgó la visa. La siguiente, por favor. Bueno, en la categoría tipo M migrante tenemos la visa para cónyuge, que es para aquellas personas que tengan un vínculo matrimonial con un ciudadano colombiano. Em, perdón. Esta visa, al igual que todas las visas tipo M, permiten acumular tiempo para solicitar la visa de residente, y aquí lo importante es no dejar vencer la visa de migrante, ya que la continuidad de esta visa es la que otorga la residencia. En cuanto a la visa de Mercosur, esta es una autorización migratoria pues diseñada para los países miembros de este tratado, como son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y de los estados asociados como Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. Este, siempre y cuando pues estos países mantengan una reciprocidad con nosotros. Esta visa pues permite vivir y trabajar aquí en Colombia por un periodo inicial de 2 años y no se puede renovar. Una vez que la visa está próxima a vencer, o deben salir del país o gestionar pues su visa de residente. Luego tenemos la visa de trabajador, que es pues para los extranjeros que deseen trabajar para una empresa constituida aquí en Colombia. Y tener en cuenta que cuando se trata de profesiones reguladas, el extranjero pues deberá tramitar el correspondiente permiso o licencia ante el Consejo Profesional competente. Para las visas de socio propietario, pues los extranjeros que hayan constituido empresa o hayan adquirido participación en el capital social de una sociedad comercial en funcionamiento, que a la fecha de la presentación de la solicitud debe acreditar constitución o participación de adquisición en capital pagado pues, de la sociedad comercial por un monto no inferior a los 100 salarios mínimos mensuales vigentes. Y cuando se trate pues, de una sociedad por acciones, la participación de la sociedad debe ser acreditada con una certificación de composición accionaria pues, suscrita por un contador público. En el caso de la visa de inversionista, pues hay dos categorías, que es cuando el extranjero hace una inversión directa de al menos 650 salarios mínimos mensuales vigentes, o que haya adquirido un inmueble pues a nombre propio y que mantenga dicha inversión durante la vigencia de la visa. No puede vender el inmueble. Si vende el inmueble, si le dieron una visa, por ejemplo, por 3 años, y durante ese tiempo vende el inmueble, esa visa queda cancelada al momento que vendió el inmueble.
La compra del inmueble debe ser de un valor mínimo de al menos 350 salarios mínimos mensuales vigentes y muy importante, cuando registra la inversión en el Banco de la República, esta debe ser exclusiva para compra de inmueble. La siguiente, por favor. Bueno, y la visa de residente, pues la más común es aquella por tiempo acumulado de permanencia en Colombia. Como les comenté antes, todas las visas tipo M permiten aplicar para la visa de residente perdón, siempre y cuando no dejen vencer dicha visa, ya que la continuidad es la que otorga la residencia. Por ejemplo, con la visa de Mercosur, luego de 2 años, pueden solicitar la residencia, con la visa de cónyuge, luego de 3 años, pueden solicitar la residencia. Y si mantienes un contrato de trabajo por más de 5 años o la visa pues, de trabajo durante más de 5 años, puedes solicitar la visa de residente. La siguiente, por favor. Bueno, hay nacionalidades exentas de visa para visitas de corta estancia no remuneradas, así como también existen nacionalidades que requieren pues, de un visado para ingresar en cualquier tipo de situación a Colombia. Entre las más de 100 nacionalidades que no requieren visa para entrar como turista a Colombia se encuentran pues, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Venezuela, Argentina, España, etcétera. Las que sí requieren visa para tránsito aeroportuario, que son unas 40 nacionalidades, están Pakistán, Cuba, Haití, India, Líbano, Argelia. Todas estas restricciones las pueden encontrar en la resolución 5488 del 2022 y la 3717 del 2023. La siguiente, por favor. Em, el régimen de visas también contempla pues, excepciones para ciertos países, en el caso, por ejemplo, si son titulares de un permiso de residencia o visa Schengen, o si tienen también una visa de los Estados Unidos o de este espacio Schengen con al menos 180 días de vigencia antes de ingresar a Colombia, como son India, Nicaragua, China, Tailandia, Taiwán, Vietnam, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, para poder realizar la solicitud de visa ante la Cancillería, se deben pagar ciertos valores. Para el estudio de la visa, tanto de la visa tipo B, M o R de residente, el estudio inicial vale $54. Ya cuando la visa es aprobada y va a ser antes de ser expedida, se debe de pagar otro monto, pero este sí va a depender pues del tipo de visa, que es la visa visitante es a partir de los $177, la de migrante 270 y la de residente vale $400. Estos valores se repiten en caso de ser renovación. No importa si es primera solicitud o es renovación, tienen los mismos valores a la fecha. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué debemos tener en cuenta para solicitar una visa en Colombia? Lo primero, pues tener un pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses para el momento de solicitar la visa. Tener en cuenta que el estudio y aprobación de la visa puede durar hasta 30 días calendarios en caso de que haya una solicitud adicional durante la solicitud de la visa. Este tiempo se va a extender por unos 30 días más. Em, Siempre tener en cuenta que cuando se solicita la visa dentro del territorio colombiano debe permanecer en situación migratoria regular. Esto quiere decir que si está próximo a vencer la visa, así sea de turismo u otro tipo de visa que ya tenga, debe solicitar un salvoconducto o bien sea salir del país y hacer la solicitud en su país de residencia. Si la visa pues necesita aportar un título profesional o documentación de otro país, tener en cuenta que esta siempre debe estar apostillada y traducida al español en caso que esté en un idioma diferente. Y bueno, la mayoría de las visas tipo B
siempre le exigen al extranjero contar con una póliza de seguro contra todo riesgo. Una de las excepciones es que la póliza de seguro contra todo riesgo también se le pide, por ejemplo, en la visa tipo M a los que van a solicitar visa de pensionado. La siguiente, por favor. Bueno, y muy importante que si el extranjero se encuentra fuera de Colombia, va a solicitar la visa en otro país, ante el consulado pues, del país donde reside, es importante que esta persona tenga permiso de residencia en ese país. Por ejemplo, un ciudadano alemán se fue de turismo a Francia y va a pedir la visa desde el consulado de Colombia en Francia. A menos que tenga un permiso de residencia para vivir en Francia, no podrá solicitarlo allá. Debe solicitarlo en su país de nacionalidad o país de residencia. Una vez que la visa es aprobada, pues el tiempo de expedición de esta será de unos 10 días hábiles. Y en el caso pues de la terminación de la visa o de que se la cancele el Ministerio de Relaciones Exteriores, el extranjero tendrá hasta 30 días para salir de Colombia. Algo importante que salió desde la resolución 5477 es que ya los padres no son considerados como beneficiarios ni los hijos mayores de 25 años a menos que estos cuenten con una discapacidad. Y ya para terminar esta parte de las visas, pues es muy importante que los procesos de aprobación o negación de una visa son a discrecionalidad de la autoridad de la Cancillería. Por lo que aun cuando se aporte pues toda la documentación correcta, esto no quiere decir que la visa vaya a ser aprobada. Ahora los dejo pues con Gina, quien les va a explicar todos los aspectos fiscales para los extranjeros. Gracias, Gaby. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado. Siéntanse en la libertad de dejar sus preguntas en el chat si les surge alguna. Con todo gusto, la idea es que en este espacio aprovechemos y las resolvamos. Ya Gabriela entonces nos estuvo hablando de los tipos de visas, incluso nos estuvo escribiendo el servicio de Global Mobility que manejamos en la firma. Dentro de los servicios tributarios asociados a esta línea de servicios, nosotros apoyamos en todo lo que tiene que ver con el trámite del RUT, que es básicamente este registro ante la DIAN, que nos matricula, por así decirlo, como contribuyentes para en efecto empezar a cumplir con las obligaciones que se detonan, dependiendo cuál sea. También, por supuesto, los apoyamos a elaborar la declaración de renta, apoyarlos no solo con la elaboración, sino con la asesoría de fondo de los temas asociados a la declaración de renta, cómo declararlos de la mejor manera, cómo hacer uso de las normas y beneficios que nos trae la legislación colombiana para efectos justamente de volver eficientes impuestos o de pagar, por supuesto, ajustados a las normas, pero de manera eficiente entre otros asuntos, por supuesto, planeación, no solo en impuesto de renta, sino en el patrimonio y otro tipo de obligaciones. Entonces, les agradecemos mucho acompañarnos. Aquí vale la pena precisar, ya Gabriela nos está hablando de los tipos de visa y suele ser una pregunta muy usual y es, bueno, tengo este tipo de visa, entonces, ¿qué pasa con mis impuestos? O voy a pagar este impuesto, pero mi visa es esto, entonces, ¿qué hago? Tengo ahí una contrariedad eventualmente entre uno y otro asunto y en realidad no. Ya Gaby nos explicaba en detalle entonces cada tipo de visa y es importante mencionar que los temas tributarios corren su propia suerte, muy enmarcados dentro de la norma aplicable y nada tiene que ver con el tipo de visado. O sea, más allá de que eventualmente se tenga una visa de nómada digital, trabajador o cualquiera de las que ya nos referenciaron hace un momento, pues hay que contemplar que desde la perspectiva tributaria hay unas reglas que más allá de ese tipo de estatus migratorio, pues se deben cumplir. Por supuesto, estar en Colombia y desarrollar una actividad en el país va a detonar impuestos. La norma nos dice, bueno, en general, cualquier tipo de ingreso que se entienda de fuente nacional, dependiendo si se es colombiano, si se es residente fiscal o no, pues se van a detonar, insisto, unas obligaciones tributarias y una manera en que debe presentarse esta declaración de renta ante la DIAN. Ya vamos a ver a qué me refiero con residencia. Esto para mencionarlo, importante decir, acá en Colombia los cónyuges individualmente considerados presentan declaración de renta, a distinción o a diferencia más bien de otros países como Estados Unidos, donde se presenta de manera conjunta. Importante tenerlo en cuenta porque nos pasa con muchos expatriados
o personas pues que en general están en Colombia y que vienen con sus familias acá y tienen la inquietud, bueno, presentamos juntos como en mi país de origen o cómo es la presentación de la declaración o cómo se mide la obligación en ese caso. Entonces es importante tener en cuenta que en este caso se generan las obligaciones de manera individual. Dale adelante, Daniela. Importante tener en cuenta el origen de los ingresos, si son ingresos originados en Colombia o en el exterior, básicamente en Colombia. ¿Y por qué? Ya lo vamos a ver, esto está muy aunado a la residencia fiscal. Cuando se cumplen los requisitos, y ya lo vamos a ver adelante, para ser residente fiscal en el país, que esto va más allá de la nacionalidad, simplemente hay unas reglas aplicables en principio alrededor de la permanencia en el país y hay otros criterios asociados solo a los colombianos, o más bien aplicables solo a colombianos. ¿Y para qué nos sirve o cuál es la distinción principal que se hace si se es residente o no? Es porque dependiendo de esa calidad, pues asimismo tendrán que presentarse los ingresos y patrimonio de fuente colombiana o de fuente mundial. Es decir, lo que se genera en Colombia y se tenga en Colombia hablando de patrimonio o se genere o se posea entre ingresos y patrimonio en cualquier país del mundo. Para eso la norma, pues no me voy a tener como los detalles, pero nos define a grandes rasgos que un ingreso de fuente nacional es todo aquel que se genera por la explotación de bienes e incluso servicios que se presten dentro del país. Pasa, por ejemplo, con temas laborales, por ejemplo, o rentas de trabajo en general. Como rentas de trabajo, recordemos, ahí tenemos laborales, y no solo laborales, sino prestación de servicios donde se generen honorarios, comisiones, entre otros. Todo esto se considera una renta de trabajo y siempre que se presten estando en el país, pues se van a entender que son ingresos de fuente colombiana. Si se venden inmuebles, Gabriela nos hablaba de una visa en función de inversiones donde había que comprar un inmueble de tantos millones, etcétera, pues en ese caso de tantos salarios mínimos, perdón, ella nos hablaba del tope. En ese caso, si el bien está en el país, pues la venta de ese inmueble y antes, si ejemplo, se está arrendando porque se compra con ese propósito, pues esos ingresos se van a entender de fuente colombiana. Y ingresos de fuente extranjera, pues al contrario, pues todos aquellos que se generan por explotación de bienes y servicios en el exterior. Esto muy a grandes rasgos para ser eficientes con el tiempo. Dale adelante, Daniela. Aquí tenemos algo que es supremamente importante, ya les hacía la referencia hace un momento, y es entender cuándo se es residente fiscal en el país o no. Y esto es súper importante porque, como les decía, dependiendo de esta calidad, de si se es o no residente fiscal, pues asimismo se tendrá la obligación o no de presentar declaración de renta, dependiendo otras variables que ya vamos a ver, o incluso si se está obligado, pues respecto de qué ingresos y qué patrimonio. Entonces, regla general, permanecer en el país. ¿Por cuánto tiempo? 183 días o más en un periodo, la norma nos dice, de 365 días. Y nos dice la norma, no importa si esos 183 días son continuos o discontinuos, y esos 365 días, aun cuando coinciden con los días de un año, no se cuentan de enero a diciembre necesariamente. Por eso el término está dado en días. Entonces, esto tendremos que ver en cada caso particular cuándo fue la última entrada al país de la persona e irnos hacia atrás y contar 365 días, hacer el ejercicio dependiendo de entradas y salidas para determinar si se cumple con este criterio. Les decía, no se debe mirar de enero a diciembre, sino dependiendo estas entradas y salidas, con lo cual perfectamente podemos ver enero a diciembre, pero también puede ser enero a enero, febrero a febrero, marzo a marzo, dependiendo, insisto, las entradas y salidas. Entonces, si se permanece, lo otro, la norma nos dice, continuado y discontinuamente, 183 días igual coinciden con 6 meses, pero recordemos el término no está en meses, sino en días, y nos dice la norma continuado y discontinuamente, quiere decir que entre entradas y salidas, que pueden no haber sido dijéramos, una estadía permanente por ese término, insisto, sino que la persona entró, salió, volvió a entrar, volvió a salir. Entre todas esas entradas y salidas completamos los 183 días en ese periodo, en esa ventana de 365 días. Si es así, en el año en que se completa, se cumple con este requisito, porque bien puede pasar esto en el término del año, o puede haber mezcla de 2 años. Entonces, pudo haber pasado unos días en el 2025, otros
supóngase 83 días y 100 días en el 2026, caso en el cual me consideraré o se considerará a esta persona como residente fiscal a partir del año en que se completan los días, en el ejemplo que planteaba en el año 2026. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque, como mencionaba, antes de ser residente fiscal, si se está generando un ingreso en Colombia y ya vamos a ver los criterios para estar obligado a no presentar declaración, pero en el evento en que lo esté, pues solo deberá declarar los ingresos de fuente colombiana. No tienen que presentarle al país lo que recibe o los bienes poseídos fuera del país. Pero una vez se completa ese término de residencia, dijéramos, su declaración va a cambiar sustancialmente en la medida en que tendrá que incorporar en la declaración de renta de Colombia lo que tenga acá y fuera del país. ¿Qué pasa en el caso de colombianos? Lo que mencionaba de Colombia, pues dijéramos el criterio de permanencia aplica sin distinción colombianos y extranjeros. Pero en el caso de colombianos, dijéramos que además del término de permanencia, la norma nos habla de otros criterios. ¿Y cuáles son? Básicamente tener el patrimonio en Colombia, más del 50%, los activos en más de ese 50% y que sean administrados acá, tener su núcleo familiar en el país, cónyuge o compañero permanente, sus hijos menores de edad. Si están en el país, esta persona puede que no pase ni un solo día en el país, no obstante, se va a considerar un residente fiscal colombiano. ¿Qué nos dice la norma? Hay una regla de excepción y básicamente nos dice es, bueno, si esta persona es colombiana, cumple estos requisitos, me refiero a los que mencionaba anteriormente, su núcleo familiar está en el país, sus activos en mayor proporción están acá, sin embargo, sus ingresos, nos dice la norma incluso sus ingresos o activos en más del 50% están, hablando de patrimonio, o se perciben, se generan, hablando de ingresos, en más de un 50% en el país donde esté viviendo, supóngase que no sea Colombia, en ese caso, pensemos, Estados Unidos, en ese caso esta persona no se va a considerar residente fiscal en el país porque por esta regla de excepción. Es decir, insisto, colombiano, cumple con algunos de los criterios, cónyuge o compañeros, su núcleo familiar en el país. Bueno, digamos que vamos a pensar en ese, tener en Colombia puede ser o más del 50% de sus ingresos o su patrimonio en el país, pero el otro, bien sea el 50% de sus ingresos o de sus activos, están en el país donde está viviendo, pues se sale de la regla de residencia y pasa a ser un no residente fiscal que si está obligado en Colombia a declarar, solo presentará en el país sus ingresos y patrimonio colombiano. Dale adelante. Estas son básicamente las diferencias entre un residente y no residente. Un residente fiscal, ya les mencionaba, tendrá que incluir en el país, en la declaración de renta, de estar obligado, ingresos y patrimonio de fuente colombiana. Y un no residente, solo los ingresos realizados en Colombia y patrimonio que esté ubicado en el país. Los sistemas de depuración son totalmente distintos. A los residentes les aplica lo que se llama un sistema de tributación cedular, que básicamente lo que nos hace es hacer una depuración dependiendo de la fuente del ingreso. Entonces tenemos unas cédulas de rentas de trabajo, rentas de capital, dividendos, tenemos unas rentas de ingresos no laborales, pensiones. No nos vamos a detener, por supuesto, en esa depuración, los tiempos no nos dan, pero básicamente para indicarles que la tributación en el caso de un residente fiscal, pues es muy distinta a la de un no residente. El no residente no tiene esta dinámica de segregación de sus ingresos dependiendo del origen, sino que declara incluso en un formulario distinto, en el mismo formulario que declaran las sociedades. No hay mayor margen para hacer mucha depuración. Todas las depuraciones de rentas de trabajo han tendido la DIAN, nosotros ahí tenemos unas diferencias, pero en términos generales lo que ha entendido la Administración de Impuestos es que no hay lugar a depurar porque la depuración es propia de un residente fiscal, hablando de rentas de trabajo, que hay unos rubros que se restan, dependientes, medicina prepagada, unas rentas exentas con ciertas calidades. Pues al contrario de eso, el no residente casi que coge ingresos menos costos y gastos y es que puede aplicar algo directamente atribuible al ingreso y sobre eso va a pagar el 35%. En el caso de los residentes es una tarifa marginal que va del 0%, del 19% en el primer rango, hasta el 39%. Ya les decía, los formularios pues son distintos, ahí lo tenemos enunciado y por supuesto
hay una obligación de presentar la declaración de activos en el exterior si se supera un tope, 2.000 VTs, que eso es alrededor de 85 millones de pesos, pero pues esta declaración solo es aplicable para los residentes fiscales. Tiene una lógica y es que pues los residentes deben declarar lo que tienen en Colombia y fuera de Colombia, y un no residente fiscal no, entonces pues no tiene sentido que un no residente tenga que mostrarle a la administración tributaria qué tiene en el exterior. Por eso solo aplica para residentes fiscales. Las declaraciones ya empezaron a vencerse, se vencen entre agosto y octubre, dependiendo de los últimos 2 dígitos del NIT. Importante tener en cuenta, estos coinciden regularmente con la cédula, pero si se trata de una persona extranjera que tiene cédula de extranjería, no va a coincidir. Entonces es necesario tener especial cuidado con revisar los últimos 2 dígitos del NIT, que es el que está incorporado en el RUT, y con eso validar la obligación y el vencimiento. Dale adelante, Daniela. Esos son topes que les aplica a los residentes y esto es para revisar cuándo se está en la obligación de presentar declaración de renta. Porque no basta con ser residente, no basta con tener un ingreso, tener algún activo, hay que cumplir unos topes. Estos topes solo le aplican a residentes fiscales. Entonces tenemos ingresos, consumos mediante tarjeta de crédito, compras y consumos en general y consignaciones bancarias. Estos siempre que superen 1.400 VTs, que esto para este año son alrededor de 70 millones de pesos, 2025, si vemos para el 2024 son alrededor de 66 millones. Una vez se supera ese tope, pues entonces está en la obligación. Importante tener en cuenta que no se deben cumplir todos, con cumplirse solo uno de ellos se detona la obligación. Y adicional, el patrimonio, insisto, con que se cumpla cualquiera de estos está en la obligación. Patrimonio que en el último día del año grabable anterior, en este caso, supongamos que vamos a presentar 2024, que es el año en que estamos en este momento presentando ya, que se está venciendo, al 31 de diciembre del 2024, si se tiene un patrimonio mayor a 211.700.000, que es lo que tenemos en la diapositiva, pues se tendrá la obligación. Dale adelante, Daniela. Ya les mencionaba lo de la declaración de activos en el exterior, aplica solo para residentes, nos vamos a detener ahí, dale adelante, porfa. Bueno, eso es importante respecto a los no residentes y es importantísimo porque además se ha generado una discusión y confusión alrededor de este criterio y es aplicar, eventualmente se ha generado la tesis y además la DIAN ha conceptuado en uno y otro sentido, entonces termina confundiendo, pero en últimas, aquí lo que hay que revisar es si queremos confirmar si una persona natural no residente está obligada a presentar declaración de renta, no tenemos que ir a revisar los topes que vimos hace un momento, esos topes solo le aplican a residentes fiscales, sino que al contrario, un no residente fiscal solo está en la obligación de presentar declaración de renta en el país cuando la totalidad de sus ingresos no fueron sometidos a las retenciones en la fuente por pagos al exterior. Básicamente la norma que nos dice respecto a esos pagos al exterior, que no necesariamente es consignar en una cuenta del exterior, perfectamente puede ser en una cuenta colombiana, pero estas retenciones aplican es por considerarse la calidad del beneficiario como un no residente. Entonces, si esta persona recibe en Colombia unas rentas de trabajo, salarios, y esto es incluso es un error común en las compañías, y es que a los salarios, por ejemplo, le aplican la misma retención de los asalariados colombianos, y ahí se cae en una imprecisión que pone además en unas contingencias a la compañía respecto a la deducción de ese gasto, pero además pone o expone al beneficiario del pago a tener que presentar declaración de renta pagando el 35%, lo cual resulta muchísimo más gravoso que el hecho de haber practicado la retención en la fuente como corresponde, que en ese caso del ejemplo que estoy planteando, un asalariado no es residente fiscal, en ese caso la tarifa aplicable es el 20%. Y esa retención en la fuente con esa tarifa, uno, pues se cumplen los requisitos para el empleador de que esto sea una deducción, pero más allá del empleador, sino centrándonos en la persona natural, que es nuestro alcance en este momento, pues eso hace que si supongas ese es el único ingreso de esta persona, pues no tenga que presentar declaración de renta, su impuesto se vuelva ese 20% y evite pagar un 35%, es decir, se ahorre
si lo hacen de una manera, 15 puntos. Entonces, importante tener en cuenta esto. En términos generales, o las tarifas más comunes y recurrentes son las de rentas de trabajo, salarios, honorarios, comisiones, cualquier retribución por la prestación de un servicio personal. Y otra es, otros ingresos comunes dentro de esa tarifa de 20% es las rentas de capital, bien sean arrendamientos o rendimientos financieros. No aplican, ya les decía, no aplican los topes que vimos hace un momento. Para ellos, insisto, la regla es, más allá de que el ingreso supere o no los topes que vimos ahora, existe, por ejemplo, muchas personas que vienen a hacer la inversión que Gabriela nos mencionaba, ¿no? Entonces, visa de inversionista, vienen, compran un inmueble, supóngase el inmueble lo tiene, puede ser una finca de recreo, vamos a pensarlo así. No hay rentas, supóngase que este inmueble, porque no se arrendó en el año, el inmueble supera los topes de los que hablamos. Recordemos, no es necesario en los no residentes revisar ese tope. Y no hubo ingresos. En ese caso, por ejemplo, esta persona no está obligada a presentar declaración. Ahora, supóngase que hubo un arrendamiento, quien la arrendó es una persona natural que no es agente retenedor. Luego no se cumple esta premisa, no tuvo ingresos sometidos a la retención, en este caso el 20%, entonces esta persona sí tendría que presentar declaración de renta en Colombia hacia ese ingresos por debajo de los topes de los residentes. ¿Y cuál es la tarifa que debería aplicar esta persona en el ejemplo? 35%. Entonces, esto para hacer gráfica en la obligación, cuando se detona la obligación de presentar declaración de renta por parte de un no residente fiscal. Dale adelante, Daniel. Esas son las tarifas que le aplican a los residentes fiscales. Les hablaba de una tabla marginal y progresiva. Es porque no es una tarifa absoluta como pasa con las personas jurídicas que decimos 35% sobre renta líquida, o incluso la que le aplica a los no residentes, que también es esa misma, sino que en el caso de las personas residentes, naturales residentes, aquí va, como vemos, hay unos márgenes de 1090 a 1700, 1700 a 4100, etcétera. Y las tarifas van desde un 19%, guardando la fórmula que la norma nos establece, que es la que tenemos ahí, y va hasta un 39%. Dale adelante, Daniela. Esto simplemente para mencionar otros impuestos, ejemplo, ganancia ocasional. Pensemos que la persona va a vender el inmueble, en el caso del inversionista, viene a comprar un inmueble, lo tiene arrendando, o sea, en principio su intención es arrendarlo, se le da la oportunidad de venderlo. En ese caso, se detona el impuesto de ganancia ocasional, es lo que se genera, y la tarifa es el 15%. El impuesto de ganancia ocasional en general grava actos gratuitos y otros como el que estoy mencionando, que es la venta de bienes poseídos por más de 2 años. Importante tenerlo en cuenta. Si en el ejemplo que yo planteaba, la persona solo tuvo el inmueble por 1 año, pues esa renta se va a gravar al 35%. Entonces, incluso es importante tenerlo en cuenta para efectos de planear. Eventualmente, para esta persona le convendría esperarse los 2 años, pagar el 15% de la utilidad en la operación, además que hay muchas formas para planear esa venta de manera eficiente, pero pensemos en el término del tiempo para que se genere la ganancia ocasional, pues esperar esos 2 años, pagar el 15% de la utilidad y no 35%, que es, por supuesto, mucho más gravoso. El impuesto al patrimonio, este sí no distingue entre residentes o no residentes, siempre que haya un patrimonio en Colombia. El caso de no residentes en Colombia, residentes pues en patrimonio en Colombia y por fuera, que supere las 72.000 VTs, estos son 3.500 millones de pesos, pues estará obligado a presentar declaración de impuesto al patrimonio. Y eventualmente, si se cumplen estos otros supuestos, se tendrá además que presentar información exógena, que básicamente consiste en presentar de manera muy detallada las operaciones que se realizaron en el año, presentárselas a la DIAN en unos formatos específicos determinados para ello. Y no a todo el mundo le aplica, esto aplica para quienes recibieron ingresos por rentas no laborales o de capital superiores a los topes que ahí estamos mencionando. Pues no nos vamos a detener en ello, pero es importante tenerlo en cuenta que eventualmente, superando estos topes, pues se tendrá la obligación de presentar además información exógena.
Bueno, estos a grandes rasgos, temas importantes a considerar desde el punto de vista tributario. Nosotros encantados de apoyarlos en esos asuntos. Ya les decía, planeaciones, presentación de la declaración, gestión patrimonial y demás. Ya los dejamos entonces con Juan Pablo, que nos va a hablar de los aspectos laborales asociados a Global Mobility que tienen que considerarse. Dale, Juan Pablo. Vale, muchas gracias, Gina. Bueno, digamos que lo primero que quería iniciar era que tuvieran en cuenta, ya sea que ustedes sean trabajadores para una compañía colombiana o em, que ingresen a Colombia con el deseo, no sé, de emprender y iniciar una compañía, que hay ciertas obligaciones que todo empleador debe cumplir. Entonces, digamos, aquí se las menciono de manera sucinta, como son, ahí deben tener un reglamento interno de trabajo, que es el documento que permite em, establecer cuáles son las condiciones por las cuales se van a regir los trabajadores con su empleador en temas de procedimientos disciplinarios, horarios de trabajo, entre otros, temas relativos al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que es un sistema a través del cual se establecen cuáles van a ser las medidas de prevención y control de riesgos al interior de la organización, el Comité de Convivencia Laboral, que es un organismo que permite em, dirimir los temas relacionados con quejas de acoso laboral, la política de desconexión laboral. Recordemos que el derecho a desconexión laboral es el derecho que tienen todos los trabajadores de que no sean contactados por fuera de su horario laboral para temas relativos con sus funciones. Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas, como su nombre lo indica, es una política para prevenir ese tipo de riesgos y consumos que generan afectaciones a la salud. Política de teletrabajo, en caso de, seguramente si están a través de pues, si están trabajando para una compañía actualmente. Muchos tienen modalidad de teletrabajo o trabajo en casa o trabajo remoto, pero si están aplicando la modalidad de teletrabajo requieren tener una política que establezca cuáles van a ser las condiciones para ello. La política de tratamiento de datos personales también esto debe tenerlo todos los empleadores, en el cual se establece cuáles van a ser los datos que se van a manejar, cuáles van a ser sus finalidades y cómo los trabajadores pueden ejercer sus derechos de actualización o revocación de la autorización. Registros de vacaciones, horas extras, entrega de elementos de protección personal y dotación en caso de, el tema de la dotación en caso de que perciban hasta 2 salarios mínimos, temas de reportes de accidentes de trabajo, también está el tema de pago de aportes a seguridad social, entre otros, y ya como les mencioné, la política de acoso laboral y sexual. Podemos continuar a la siguiente, por favor. Un tema muy importante es lo relevante, lo referente a cómo se deben hacer el pago de aportes a seguridad social. Entonces, digamos que primero quiero hacer como una breve introducción de cómo está conformado el sistema y posteriormente cómo aplica esto a los trabajadores extranjeros. Entonces, inicialmente, pues tener en cuenta que en Colombia existen 3 subsistemas que hacen parte de la seguridad social integral, que es el Sistema General de Pensiones, que es el que cubre las contingencias de invalidez o muerte, Sistema General de Seguridad Social en Salud, que es el que cubre las contingencias referentes a enfermedades y accidentes de origen común, es decir, los que no están relacionados con el cumplimiento de obligaciones laborales, y Sistema General de Riesgos Laborales, que son los que cubren accidentes o enfermedades de origen laboral. Entonces, ¿cómo se realiza el pago de aportes a estos subsistemas? El aporte se realiza con base en el ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización está conformado por los elementos que constituyen salario y los pagos no salariales que exceden el 40% del total de la remuneración. Esto es lo que toma el empleador para poder hacer el pago de aporte a seguridad social de todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores extranjeros. Y esto tiene un límite, el límite de pago de aportes es un salario mínimo, es decir, yo no puedo cotizar por menos de un salario y tampoco puedo cotizar por más de 25 salarios mínimos como regla general. El siguiente, porfa. Frente a cuáles son los montos de esos aportes para que los tengan muy presente. En cuanto a los aportes a salud y pensión, como trabajador dependiente, es decir, vinculadamente a una relación, un contrato laboral, el trabajador cura el 4%, igual que en pensión y en salud,
el empleador cubre el 8.5% de la cotización y en pensiones el empleador cubre el 12%. Es decir, de la cotización del 12.5% de salud, el empleador paga el 8.5% y el salario del trabajador se le descuenta el 4%. Y el 16% de aporte a pensión, el empleador paga el 12% y al trabajador se le descuenta un 4% para realizar su aporte. También hay un aporte que es el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, que lo deben pagar los trabajadores que vengan 4 o más salarios mínimos. Aquí en la tabla podemos ver cuál es el monto adicional que tienen que aportar para ese fondo. Esta es la tabla que está actualmente vigente, la reforma pensional, que la ley 2381 del 2024 había modificado los montos, pero teniendo en cuenta que actualmente está suspendida su aplicación hasta que se decida la constitucionalidad de la misma por parte de la Corte Constitucional. Entonces, de momento está vigente la tabla que pues, digamos que estaba para antes de la expedición de dicha norma. Siguiente, por favor. También otro de los aportes que se deben hacer, como les mencionaba, es a riesgos laborales. Y el aporte al riesgo lo cubre directamente el empleador, perdón, dependiendo de el nivel de riesgo de la compañía y las actividades que desarrolla. Entonces acá podemos ver pues cuáles son los montos mínimos y los montos máximos que debe hacer ese empleador. Siguiente, por favor. También por último hay unos aportes que también cubre solamente el empleador, que son las contribuciones parafiscales, que uno va destinado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el otro al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y por último la Caja de Compensación Familiar. Esta última pues da unos beneficios en materia de recreación y bienestar a los trabajadores. Dato importante, y es que si yo soy un empleador, persona jurídica, y tengo trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que actualmente son 14.235.000. Sobre esos trabajadores no estoy obligado a realizar aportes a SENA y CBF y Salud, por disposición del artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Y si soy persona natural, es decir, un trabajador, un contratista independiente, que para desarrollar mi actividad subcontrato a otros trabajadores mediante un vínculo laboral y empleo a más de un trabajador, por respecto a esos trabajadores que también deben menos de 10 salarios mínimos, también voy a estar exonerado del pago de aportes a SENA y CBF y Salud. Siguiente, por favor. Listo. Ahora, si yo soy un trabajador independiente, si yo soy un trabajador, perdón, un extranjero que ingresa a Colombia, por ejemplo, no con una visa de trabajo, sino con una visa de prestador de servicios, es decir, que mi vinculación va a ser mediante un contrato de prestación de servicios, pues ahí estaría dentro de la categoría de lo que se conoce en Colombia como un trabajador independiente. Recordemos que en Colombia hay dos tipos de trabajadores independientes, o bueno, tres. Uno es el trabajador independiente por contrato, con contrato de prestación de servicio, es decir, aquel que suscribe un contrato de prestación de servicios con su contratante para ejercer una actividad con autonomía e independencia administrativa, técnica, financiera, eh, entre otros. Y por otra parte están los trabajadores independientes por cuenta propia, que son, por ejemplo, ahí dentro de esa categoría ingresan los rentistas de capital, es decir, quienes reciben ingresos por dividendos. Y también están los que tienen contrato diferente a prestación de servicios, como puede ser, por ejemplo, no sé, un contrato de arrendamiento, podríamos pensar, o que tienen otro tipo de contrato que no se asemeja a un contrato de prestación de servicios. Entonces, la norma me establece que dependiendo del tipo de trabajador independiente que yo sea, debo efectuar aportes de una forma distinta o debo calcular mi BC más bien de una forma distinta. Entonces, para el caso de los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, estos deben efectuar los aportes siempre y cuando pues, reciban ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo mensual legal vigente, y su IBC va a ser sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato. En cuanto a cuándo debo hacer los pagos se hacen mes vencido.
¿Y qué pasa con los que son independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios? La norma me establece que en estos casos también si yo estoy obligado, si recibo o percibo ingresos iguales o superiores, ingresos netos, iguales o superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, y en este caso el IVA se corresponderá al 40% del valor mensual de los ingresos causados, en caso de que estén obligados a llevar contabilidad, y si no estoy obligado a llevar contabilidad, a los efectivamente percibidos. ¿Por qué es importante esto de si estoy obligado o no a llevar contabilidad? Porque la norma me dice que si yo no estoy obligado a llevar contabilidad, pero decido hacerlo, puedo aplicar la imputación y deducción de costos de la que trata el artículo 107 del Estatuto Tributario. Es decir, yo para ejercer mi actividad como independiente tengo que incurrir en costos como, no sé, papelería o, o transporte. Estos, si, pues, si cumple con los criterios del artículo 107 del Estatuto Tributario, podré imputármelos y deducírmelos de mis ingresos brutos. Y también quienes para poder ejercer su actividad incurran en costos podrán aplicar el esquema de presunción de costos, que es un esquema que estableció la normatividad, el cual establece un porcentaje ya fijo dependiendo del tipo de actividad que yo desarrollo. Entonces, por ejemplo, supongamos, si yo recibo ingresos por eh, eh, arrendamientos o servicios inmobiliarios, ya me establece la norma que, por ejemplo, en esos casos se asume que los costos de mi actividad son, digamos que el 25%, o sea que yo me puedo descontar el 25% de mis ingresos brutos. Que resulta que ese es el porcentaje que me establece por ley, pero en realidad yo incurrí en costos mayores, pues entonces si mis costos reales superan esa presunción, pues entonces yo podría aplicar eh, pues la imputación y deducción de costos del artículo 107 que les menciono. Siguiente, por favor. Ahora bien, aclarado eso, entonces, ¿cómo realizo yo, siendo un trabajador extranjero independiente o dependiente, mis afiliaciones en Colombia? Pues digamos, si soy dependiente, pues esa la realiza mi empleador; si soy independiente, pues la realizo yo. ¿Y cuál es el documento que tiene en cuenta las entidades de la Seguridad Social para hacer esas afiliaciones? Pues en el caso de que yo tenga una visa, pues yo después de que me expiden mi visa, tengo que tramitar mi cédula de extranjería. Entonces, con la cédula de extranjería es que me realizan esa afiliación. Aquí hay una norma que me dice que mientras me expiden la cédula de extranjería, a mí me expiden una contraseña. Entonces seguramente la entidad de seguridad social inicialmente podrá aceptar esa contraseña, pero eventualmente también requerirá que se aporte la cédula de extranjería. Si soy un ciudadano venezolano, ¿cuál es mi documento de identidad en Colombia? Actualmente es el PPT, que es el permiso por protección temporal, que se expide en virtud del Estatuto Temporal de Protección que está actualmente vigente. También en algunos casos se permite aceptar el pasaporte como un documento para efectos de la afiliación, aunque digamos que no todas las entidades de salud lo aceptan, por lo cual siempre es preferente contar con los dos primeros. Y por último, tener en cuenta que pues tengo que tener un permiso de trabajo o una visa vigente para poder ejercer actividades en Colombia. Recordemos que, como ya lo explicó Gabriela, no toda visa me permite a mí realizar una actividad remunerada en Colombia. Si yo ingreso con una visa de turismo, por ejemplo, pues no puedo ejercer una actividad remunerada, o si de pronto estoy exento de visa por corta estadía, pues eso tampoco permite recibir ingresos en Colombia. Entonces también depende de eso. Y hay un tema importante, y es que recientemente la ley 2466 de 2025, que expidió el 25 de junio de este año, estableció que el estatus, perdón, migratorio no será impedimento para la exigencia de las garantías laborales y de seguridad social. ¿Uno cómo podría entender esto? Pues que si yo estoy en una situación migratoria irregular, pues las entidades de la seguridad social no se podrían, bueno, y me vinculan laboralmente, pues las entidades de la seguridad social no se podrían, eh, digamos, no podrían indicar que por no tener una situación migratoria regular, pues no me pueden hacer la afiliación a seguridad social.
pero digamos que esto todavía falta reglamentarlo, apenas despidió la normatividad, como les menciono, en junio, y la misma norma señala que aunque se facilitará la regulación migratoria de la persona trabajadora en Colombia, corresponderá al Ministerio de Relaciones Exteriores establecer cómo se va a hacer y como de momento pues no se ha expedido ninguna normatividad, pues hay que esperar a que esto se haga. Siguiente, por favor. Aclarado lo anterior, digamos que acá hay unos aspectos generales a tener en cuenta. Primero, si a mí me contratan en Colombia, una empresa colombiana, para hacer actividades aquí, pues mi empleador o contratante es el que debe asumir los costos de regreso, o sea, cuando a mí se me venza la visa o permiso para regresar a mi país de origen. Como les mencionaba, hay algunas profesiones que están reguladas. En estos casos, para yo poder ejercer esa profesión aquí en Colombia, tengo que contar con una matrícula temporal o una matrícula profesional emitida por un consejo profesional para el ejercicio de dicha profesión. Por ejemplo, en el caso de las ingenierías de sistemas, ingenierías civiles, el COMNIA, que es el Consejo Profesional de Ingeniería, es el que emite la matrícula temporal. Si, por ejemplo, yo voy a hacer una actividad de manera temporal, supongamos tengo un contrato a término fijo por un año, entonces es temporal. Si yo tengo un contrato a término indefinido, pues seguramente me tocará tramitar mi matrícula profesional. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que si es un permiso temporal, no requiere convalidación de título. Si es un, si ya voy a ejercer de manera permanente mi profesión en Colombia, si requiero convalidar el título. Es decir, primero tengo que acudir ante el Ministerio de Educación, convalidar el título y una vez lo convalide, ya ahí sí acudo a la entidad competente, que en el caso, como le mencionó, la Ingeniería de Sistemas o Civil, es el COMNIE, para que me emita mi matrícula profesional. Cuando no requiero matrícula profesional o permiso, matrícula permanente, si por ejemplo mi profesión es ingeniero civil, pero a mí me van a contratar en Colombia como administrador de empresas, pues la administración de empresas no requiere no es una profesión regulada, no requiere una matrícula profesional. Entonces, como yo no voy a ejercer mi profesión, aunque pues yo soy profesional en ingeniería civil, pero no la voy a ejercer, sino que mis funciones están asociadas a un cargo distinto, entonces no requiero ese permiso. Todo extranjero vinculado, digamos, por regla general, vinculado laboralmente en Colombia, debería estar afiliado a Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, los cuales los cubre el empleador, como les mencioné, excepto en algunos casos. Por ejemplo, si yo, en el caso de las pensiones, si yo ingreso a Colombia por misión temporal o existe un convenio bilateral con algún país, por ejemplo, con España, Chile, México o Francia, existe la posibilidad de que yo continúe haciendo mis aportes en mi país de origen, o que los haga, y que pues sea ese país el que reconozca mi pensión, o incluso puedo yo hacer el pago de aportes aquí en Colombia, y que posteriormente, si yo me regreso a mi país, que esos días o semanas o meses que yo haya aportado aquí en Colombia sean reconocidos en mi país de origen para efectos de poder acceder a mi pensión. Entonces, digamos que existen esas posibilidades. Em, Preguntan también mucho si yo puedo pagarle el salario al extranjero, no sé, en dólares, por ejemplo, aquí en Colombia. Sobre eso hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, yo puedo pactar el salario en moneda extranjera, es decir, yo puedo establecer que tu salario en Colombia va a ser de $1.000 mensuales, pero yo no puedo pagarte en dólares en Colombia, porque en Colombia la moneda oficial y la que se debe usar para cualquier tipo de negociación en Colombia, en territorio colombiano, es el peso colombiano. Por lo cual, aunque yo pueda pactar en moneda extranjera el salario, el pago se debe hacer en pesos. ¿Y qué tasa se aplica? Pues depende de las partes. Si en el contrato de trabajo yo establecí que la TRM que se aplicará, o sea, la tasa representativa del mercado que se aplicará para efectos del pago, va a ser 4.000 pesos por cada dólar, entonces serán 4.000 pesos colombianos. Pero si yo he establecido que la TRM será la que aplique para la fecha del pago, pues entonces cada mes que me hagan el pago, se aplicará la TRM oficial para la fecha que yo haga ese pago. Siguiente, por favor. Digamos que esto es más que todo si yo estoy vinculado mediante una relación de carácter laboral. ¿Y qué pasa si yo soy un trabajador independiente? Pues, por ejemplo,
Yo como persona natural sí puedo recibir pagos del exterior, ya sean dólares u otra moneda, em, y esto ocurre principalmente cuando, digamos, primero cuando trabajo de manera remota, es decir, mi contrato no es con una compañía en Colombia, sino que es con una compañía del extranjero y mantengo esa vinculación. Segundo, esta vinculación mediante, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios o freelance, como se conoce comúnmente en el extranjero. Segundo, si yo, por ejemplo, como les menciono, tengo un contrato con una empresa extranjera, pues ese contrato no va a estar regido por la normatividad laboral colombiana en principio, pues a menos de que las partes así lo dispongan lo contrario. Y en este caso, pues yo puedo recibir los pagos a través de la plataforma que hayan dispuesto las partes, digamos por PayPal o Wise o incluso a través de una cuenta de compensación, pero pues obviamente eso tendrá unos efectos cambiarios que vale la pena tener en cuenta. Si la empresa extranjera no tiene domicilio ni presencia en Colombia, pues no estará regida por la normatividad en Colombia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un contrato de prestación de servicios con una empresa extranjera y resulta que eh, en realidad la relación se asemeja mucho a una de carácter laboral porque yo cumplo un horario, si no hago los informes, me, me aplican sanciones disciplinarias, entonces seguramente eso será una relación de carácter laboral para la normatividad colombiana, pero como la empresa es extranjera, pues no le aplican esas disposiciones, por lo cual digamos que ahí no cabría la posibilidad de que se declare un contrato de realidad aquí en Colombia. Y segundo, y tercero, si por ejemplo yo ingreso a Colombia con un tipo de visa, supongamos una visa de prestador de servicios, y resulta que a la empresa le gustó mucho cómo yo trabajo y decide contratarme ya no mediante un contrato de prestación de servicios, sino mediante un contrato laboral, pues no puedo seguir prestando servicios mediante esa visa, sino que me tocaría cambiarla por una visa de trabajo y entonces eso tendría unas implicaciones en materia migratoria. Siguiente, por favor. Por último, una obligación muy importante es el tema de los registros en dos plataformas, una que se llama RUTEC, que es el Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia, y la otra que se llama CIRE, que es el Sistema de Información para Reporte de Extranjeros, de Reporte de Extranjeros. El RUTEC está administrado em, por el Ministerio del Trabajo y el CIRE está administrado por Migración Colombia. Siguiente, por favor. Entonces, en el RUTEC, ¿a quiénes debo yo registrar? Principalmente a quienes tengan una vinculación de carácter laboral o mediante contrato de prestación de servicios, porque incluso la misma plataforma no me permite vincular a alguien más que, por ejemplo, si ingresa una persona a Colombia a través de una visa TLC, ¿cuál es la visa TLC? La que me permite a mí ingresar de manera temporal a Colombia para ejercer actividades para una sucursal de una compañía extranjera. Por ejemplo, supongamos que la empresa queda en la India y entonces yo voy a ingresar a Colombia temporalmente para ejercer actividades para la sucursal de esa empresa en Colombia. Si lo puedo hacer y cuáles serían los beneficios que yo puedo establecer que mi contrato permanece en la India, es decir, no voy a suscribir un contrato con esa persona en Colombia, sino que mantengo mi relación, mi vínculo laboral o el que tenga en mi país de origen y sigo haciendo aportes en mi país de origen. Digamos que eso sería un beneficio. Pues en ese caso no tendría que registrar en el RUTEC porque no me permitiría la misma plataforma. Bueno, entonces, ¿quién y cuándo se debe hacer los reportes? Si yo soy un empleador, debo hacer el reporte de la vinculación dentro de los 120 días calendarios siguientes a esa novedad. Eh, y si termina el contrato, debo hacer el reporte dentro de los 30 días calendarios siguientes a la finalización del vínculo, o también debo hacer modificaciones dentro de la misma periodicidad, o sea, los 30 días calendarios siguientes a esa novedad, cuando se modifique la actividad económica que estoy desarrollando o cuando haya un cambio permanente en mi residencia como trabajador. ¿Y cuánto dura este reporte? Pues digamos que dura lo que dura la relación laboral. Siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con el CIRE? En el caso del CIRE, los reportes se deben hacer dentro de los 15 días calendarios contados desde el inicio de la relación laboral o el ingreso al país o de la finalización de las labores. Entonces, si por ejemplo
Yo suscribí un contrato el primero, el 1 de enero del 2025, pero resulta que pues yo suscribo el contrato, em, pues el contrato se tiene que aportar para poder yo obtener una visa de trabajo. Entonces Migración Colombia tiene hasta un mes para poder hacer el estudio. E incluso si después de haber recibido la documentación hace un requerimiento adicional, pues como el mes se cuenta desde que reciben la totalidad de la información, es posible que ese mes se amplíe nuevamente. Entonces resulta que yo finalmente obtuve mi visa de trabajo, supongamos el 15 de febrero, y ingresé al país el 20 de febrero. Entonces, pues yo no voy a hacer el registro con fecha del 1 de enero, que fue la fecha en que suscribí el contrato, porque seguramente va a aparecer como un registro extemporáneo, sino que como la norma me permite a mí hacer el reporte en varios momentos, como les menciono, cuando firmo el contrato o cuando inicio labores o cuando ingreso al país, pues seguramente será más beneficioso hacerlo cuando ingrese al país o cuando inicie labores en Colombia. Y también debo reportarlo cuando finalice mis labores. Em, Importante, si mi visa termina, por ejemplo, termina mi visa de trabajo, yo tengo 30 días para poder solicitar una nueva visa o abandonar el país. Si de pronto estoy en el día 29 y no he alcanzado a hacer mi renovación de la visa o solicitar una nueva, como mencionaba Gabriela, uno puede pedir un salvoconducto para ampliar ese término. Siguiente, por favor. Lo importante es que no dejen o no caigan en una situación migratoria irregular, porque si no, ahí sí sería muy difícil que les den una nueva visa. ¿Y cuáles son las implicaciones de que yo como empleador o como incluso trabajador independiente y que tenga trabajadores no haga estos reportes? Pues primero, en el caso del CIRE, si no hago los reportes, la omisión en el registro tendrá unas multas que van desde 105.25 VTs, que actualmente corresponden más o menos a 5.200.000 pesos, hasta casi 131 millones, dependiendo de la graduación de la sanción. También incurriría yo en sanciones cuando, por ejemplo, yo como empleador vinculo, contrato de empleo, admito o permito que un trabajador extranjero que está en situación migratoria irregular realiza actividades en Colombia. Y por eso les mencionaba que hay que esperar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores regule cómo va a proceder con el tema del reconocimiento de garantías laborales y de seguridad social a trabajadores en situación migratoria irregular, porque si la norma me establece una sanción cuando yo como empleador vinculo a los trabajadores, pues habrá que establecer aquí cómo va a operar la sanción, o si no operará durante un periodo de tiempo mientras se regula la situación migratoria del trabajador extranjero. Pero de momento digamos que aplican estas sanciones. También aplican cuando yo, por ejemplo, em, propicio el ingreso o salida irregular de trabajadores extranjeros en Colombia. Digamos, por ejemplo, se le venció la visa y yo aún así no gestiono la salida del trabajador extranjero del país. Pues también puede generar sanciones. Siguiente, por favor. En el caso del RUTEC, el incumplimiento en este reporte será el mismo que aplica para cualquier incumplimiento de obligaciones laborales, que es de 1 hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que serían aproximadamente máximo 7.000 millones de pesos, aunque en la realidad pues nunca hemos visto sanciones tan amplias o tan altas para ningún concepto. Usualmente son hasta 150 salarios o hasta 300 salarios, dependiendo de la gravedad. Y un aspecto importante es que las sanciones no solamente son para el empleador, sino que también pueden haber sanciones para el trabajador extranjero. ¿Y cuáles pueden ser las sanciones? Pueden ser sanciones de multa económica, como las que menciono aquí, que pueden ir desde 1.300.000, que es más aproximadamente salario mínimo, hasta casi 10.500.000, o incluso se pueden imponer sanciones más graves, como puede ser em, la deportación o abstenerse de otorgar una nueva visa para el ingreso a territorio colombiano. Entonces, digamos que estos a grandes rasgos son como las obligaciones que yo como trabajador extranjero tengo que tener en cuenta, ya sea trabajador dependiente, es decir, con contrato laboral, o trabajador independiente con contrato de prestación de servicios o uno diferente. Esto sería todo por la parte laboral. Creo que hay algunas preguntas. Em, ¿Qué pregunta Natalia Moreno? ¿Qué debe hacer un trabajador al que la EPS le dice que va a quedar sin cobertura por no tener su PPT establecida
ya que está en revisión. Una empresa tiene como, bueno, digamos, la otra pregunta es diferente. Si tú estás tramitando tu PPT, seguramente pues ya te deben haber agendado como citas para poder que demuestre que estás haciendo ese trámite. Yo lo que te recomendaría es que pues aportes esa documentación a la entidad de salud para demostrar que no es, digamos, algo atribuible a ti como trabajador, ya sea independiente o trabajador dependiente, sino que es atribuible a la entidad que está tramitando tu PPT para que no se vean afectados tus derechos laborales y tus derechos a la seguridad social. Una empresa tiene cómo celebrar un contrato de trabajo si no tiene cómo adjuntar el permiso en el RUTEC. O sea, yo puedo celebrar un contrato sin hacer el registro. El registro se hace después de que el trabajador, y como les mencionó, inicia actividades en Colombia o ingresa al país. La cuestión es que si el trabajador suscribe un contrato de trabajo, ingresa al país, inicia actividades y yo no he hecho el reporte en el RUTEC, pues puede incurrir en las sanciones que ya les mencioné, que son, en el caso del RUTEC, hasta 5.000 salarios mínimos. Entonces, lo importante es que yo haga el registro si lo hagas temporáneamente, pero que por lo menos cumpla con esa obligación para evitarme cualquier tipo de sanción. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional y si no, ya con eso daríamos por finalizada la charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Listo. Yo creo que entonces, Bueno, esa... Dale, Gina. no, a todos muchísimas gracias por unirse a este espacio. Cualquier inquietud que eventualmente llegue a surgir, pues con todo gusto ahí en el chat y nos dejan sus contactos y nosotros se las resolveremos directamente. Feliz día.